Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, hoy soy consciente de que tocamos un tema delicado, porque juntar en un mismo vídeo el nombre de Michael Jordan con el de Kobe Bryant y con el de LeBron James y luego hacer una comparación, esto es llamar a la polémica sí o sí. Soy consciente de ello, como digo, pero antes quiero advertiros de dos cosas. El vídeo va a ser largo, yo creo que va a ser largo porque el tema lo requiere, y por otra parte también quiero destacaros, o bueno, quiero pediros que os quedéis a escuchar mis argumentos, porque el vídeo que hice ya hace unos meses sobre Scottie Pippen, Michael Jordan, aprovechando el documental The Last Dance y afirmando que solo contando los contratos deportivos con las respectivas franquicias en las que habían jugado en el pasado, tanto Pippen como Jordan, pues Scottie había ganado más dinero que Michael Jordan, solo contando los contratos con las franquicias en las que habían jugado. Mucha gente se quedó simplemente con la portada y con el título, no escuchó el vídeo, no escuchó mis argumentos y criticó simplemente porque se creían que yo decía que Scottie Pippen había ganado más dinero en general que Michael Jordan. Así que espero que en este vídeo os quedéis, escuchéis mis argumentos y si estáis, pues bueno, en contra, podamos tener un debate, argumentos versus argumentos, pero que muchos de vosotros no os quedéis simplemente con la superficialidad de la portada que puedo hacer para este vídeo o simplemente el título. Dicho esto, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de la gran diferencia entre Michael Jordan, Kobe Bryant y LeBron James. Mejor dicho, entre Michael Jordan junto con Kobe Bryant con respecto a LeBron James, porque creo que, bueno, pues hay un punto muy a tener en cuenta que tienen en común tanto Jordan como Kobe que no tiene LeBron James, y es el entrenador. Yo llevo viendo la NBA, siempre os lo he dicho, desde el año 2008 con esas finales Lakers Celtics que se la llevan los Celtics de Kevin Garnett, Paul Pierce y Ray Allen, y bueno, pues llevo viendo más de 10 años NBA. A lo largo de estos años se me ha forjado un pensamiento firme que muy posible no lo cambie nunca, que es que siempre al lado de un equipo campeón y de un jugador franquicia campeón que marca una época, ya sea Jordan, ya sea Kobe, ya sea por ejemplo Bill Russell en su momento, etcétera, etcétera, siempre van acompañados, o casi siempre van acompañados de un gran entrenador, pero de un grandísimo entrenador. No estamos diciendo, no, un buen entrenador sin más, no, un grandísimo entrenador. Y realmente para mí esta es la gran diferencia entre los 6 anillos de Michael Jordan, los 5 de Kobe Bryant y los 3, tan solo 3, de LeBron James, ¿no? Porque mucha gente no se explica por qué, muchos dicen que LeBron James es el mejor de todos los tiempos, otros dicen que no, pero está ahí en el top 3, top 5 de mejores de la historia, pero solo tiene 3 anillos. Y luego, por ejemplo, vemos que Michael Jordan tiene 6, Bill Russell tiene 11, bueno, Kobe Bryant encima tiene 5, Tim Duncan también tiene otros 5, pero si miramos más allá de simplemente la figura del jugador, encontraremos que siempre han tenido un escudero, por decirlo de alguna manera, en el banquillo, en la figura del entrenador. Y digo esto porque, por ejemplo, para empezar por algún lado, Michael Jordan, ¿no? Si hablamos de Michael Jordan podemos destacar dos entrenadores importantes en su exitosa etapa en los Chicago Bulls. Uno es Doc Collins y el otro es Phil Jackson. Si nos paramos a analizar la etapa de Doc Collins en los Chicago Bulls, hay que destacar que Michael Jordan en esta etapa se salía, o sea, era el que más destacaba de los Bulls, se consolidaba como jugador franquicia, que luego también lo hizo con Phil Jackson, pero aquí empezaba a despuntar de verdad como estrella de la liga, como estrella de los Bulls. Y aquí hay que tener en cuenta que en la primera temporada, en la 86-87, con Doc Collins en el banquillo, los Chicago Bulls llegan a meterse en playoffs con récord negativo, 40-42, pero caen en primera ronda. En la siguiente temporada, en la 87-88, los Bulls tienen un récord muy bueno, mejoran muchísimo, 50 victorias, 32 derrotas en temporada regular, pero pierden en las semifinales de la conferencia este. Y en la última temporada de Doc Collins en el banquillo de los Chicago Bulls, 47-35 en temporada regular, caen en las finales de conferencia este contra los Detroit Pistons. Y más tarde ya sabéis lo que pasa, en la 89-90 es sustituido Doc Collins por Phil Jackson. Phil Jackson ya en el banquillo de los Bulls consigue un récord de 55-27, pierden eso sí las finales de conferencia este, pero a partir de ahí 90-91, 91-92, 92-93, 3 anillos consecutivos por parte de los Chicago Bulls, de Phil Jackson, Pippen, Jordan, Horace Grant, etcétera, etcétera. Pero lo que me llama la atención, y repito, todo esto lo podéis ver en el documental, es que Doc Collins era un entrenador que priorizaba
o le daban muchos más balones a Michael Jordan, es decir, como que le daban mucho más peso a la figura de Jordan que al equipo en general. Y cuando llega Phil Jackson, algo que al principio no le gusta a Michael Jordan, os recuerdo que Michael Jordan y en general los jugadores, pero sobre todo Michael, estaban pues bueno, no muy en contra, pero sí que es verdad que no les gustaba la idea de cambiar a Doc Collins por Phil Jackson, ¿no? Estaban ahí como un poco reticentes. Y bueno, ya ni os cuento cuando la idea de Phil Jackson en los Bulls es la de priorizar el juego colectivo y dar más importancia de la que tenían a los compañeros de Michael Jordan y restarle balones, bueno, pues prioridad al juego individual de su jugador estrella, que en aquel momento era Jordan. Esa era la idea de Phil Jackson, ¿no? Era la de que, bueno, pues por los compañeros de Michael pasaran mucho más balones de los que realmente pasaban en aquel momento, y que la importancia en el juego de Michael Jordan, es decir, las ciertas individualidades que se podían ver en el juego de los Bulls, se redujeran bastante. Esto se tradujo finalmente en éxitos deportivos, 6 anillos, etcétera, etcétera. Y además, luego Michael Jordan se dio cuenta, y esto lo podemos ver con la salida de Jordan de los Chicago Bulls. Jordan no quiso entrenar con otro entrenador que no fuese Phil Jackson. O sea, fijaos al final la transición de Michael Jordan. Al principio no quería a Phil Jackson, quería mantenerse con Doc Collins, para luego simplemente no querer entrenar con otro entrenador, simplemente con Phil Jackson. Luego en los Wizards volvería a estar bajo la tutela de Doc Collins. Pero repito, fijaos lo que hizo Phil Jackson, aparte de introducir el triángulo ofensivo, de hacer el equipo más sólido, de al final implementarle ese gen ganador que tenían en aquel momento los Chicago Bulls y que con Doc Collins no llegaron a tener. Y con respecto a Kobe Bryant pasa exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta que tanto Shaquille O'Neal como Kobe Bryant llegan en el año 96 los dos a Los Ángeles Lakers, y si vemos por ejemplo lo que hizo la franquicia con Del Harris como entrenador de los Lakers, fijaos, 96-97, sí, buen récord en temporada regular, 56-26, pero pierden en semifinales de conferencia oeste. La siguiente temporada, 97-98, 61-21 en temporada regular, pierden en las finales de conferencia, no llegan a unas finales de la NBA. 98-99, aquí hay dos cambios, es decir, hay tres entrenadores, Harris, Berka y Kurt Rambis, y llegan a semifinales de conferencia oeste. Sin embargo, 99-2000 es llegar Phil Jackson, 67-15 en temporada regular, ganan las finales de la NBA. 2000-2001 ganan las finales de la NBA con un récord de 56-26. 2001-2002 tercer anillo consecutivo, three-peat, Phil Jackson en el banquillo, 58-24 en temporada regular. Sí que es verdad que los Lakers tuvieron años con Phil Jackson en el banquillo que no ganaron anillos, pero por ejemplo, aquí también hay que tener en cuenta el efecto salida Shaquille O'Neal, todo lo que provocó el equipo que tuvo en su momento Los Ángeles Lakers tras la marcha de O'Neal, pero 2008-2009 anillo también con Phil Jackson en el banquillo, 65-17 temporada regular. 2009-2010 un back-to-back, pues al final ganaron también un anillo ante los Boston Celtics, 57-25. Y ya no solo vale con analizar la figura de Jordan y Kobe y al final los anillos, con quién los ganaron. Por ejemplo, Shaquille O'Neal, el anillo que gana en Miami Heat, lo gana con Pat Riley en el banquillo. El Showtime tiene lugar con Pat Riley en el banquillo. Magic Johnson, Karim, etcétera, etcétera, ganan finales con Pat Riley en el banquillo. Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili, más allá de simplemente el Big Three escandaloso que han formado a lo largo de muchos años, han tenido a Popovich en el banquillo. Al igual de que estoy convencido de que la franquicia de Los Ángeles Lakers, en la época del Showtime y la rivalidad con los Boston Celtics, no hubieran sido capaces de ganar a los Celtics de Robert Parrish, Kevin McHale o Larry Bird sin Pat Riley en el banquillo. Por mucho que tuviesen a Magic Johnson, a Kareem Abdul-Jabbar, a James Worthy, a Kurt Rambis, etcétera, etcétera, me da igual. Sin Pat Riley estoy convencido de que esos Lakers no ganarían nunca, simplemente por el carácter que demostraban los Celtics y los Lakers en las finales. Simplemente por eso yo estoy convencido de que no ganarían a los Celtics, y Pat Riley fue capaz de girar esas finales a favor. Y sé que muchos ahora mismo os estaréis tirando de los pelos al haber escuchado de que para mí nunca los Lakers
Lakers del Showtime habrían ganado a los Celtics de Bird, Paris y McHale. Pero es que si ves esas finales, es que los Celtics les tenían comidos la moral, pero absolutamente comida la moral. Porque es que no os imagináis el hecho de, sí, los Lakers eran superiores en nivel en juegos, el baloncesto de los Lakers no tenía nada que ver con el de los Celtics, eran muy superiores, los Celtics de aquellos años lo han llegado a confirmar, pero es que desde, por ejemplo, el lazo de McHale a Kurt Rambis en el aire, los Celtics se hicieron con la mentalidad de Los Ángeles Lakers, o sea, se metieron en las cabezas de cada uno de los jugadores, tanto en pista como de banquillo de los Lakers, y eso lo ha confirmado Magic Johnson, lo ha confirmado Jabbar, lo ha confirmado Worth y lo ha confirmado absolutamente todo el mundo. Eran unas finales muy duras por no solo el físico, sino por lo mental, y los Lakers tuvieron que trabajar muchísimo eso, pero muchísimo. Entonces, al final, como digo, de nada te vale ser o tener mucho más talento que el otro si al final ese rival que es peor que tú se mete en tu mente, se mete en tu cabeza. Y es que para mí cualquier equipo que haya logrado dominar la NBA durante un breve o extenso periodo de tiempo siempre han tenido una pieza clave, que es la del entrenador. Y si no, fijaros, los Golden State Warriors con Steve Kerr. A muchos les gustará, a otros no, pero no se puede negar que es un grandísimo entrenador. Y si por ejemplo nos vamos al pasado, nos encontraremos a los Celtics de los 11 anillos con Auerbach en el banquillo. Y Auerbach para mí es uno de los mejores entrenadores de la historia. Pero bueno, volviendo al tema, comparación Jordan y Kobe con LeBron James. ¿Qué entrenadores ha tenido LeBron James y por qué digo que es la gran diferencia con respecto a Michael Jordan y Kobe Bryant? Pues por ejemplo, si analizamos todos los entrenadores que ha tenido LeBron James en su carrera deportiva hasta ahora, nos encontramos, por ejemplo, esto quiero destacar que no va en orden cronológico ni nada de eso, simplemente voy a dar nombres y voy a destacar lo que hicieron y en mi opinión lo que me parecen estos entrenadores. En primer lugar nos encontramos con Brendan Malone. Brendan Malone simplemente estuvo 26 partidos en la segunda temporada de LeBron James, 2004-2005, con 18 victorias, 8 derrotas, después de que Silas fuera despedido. Silas lo veremos más tarde. No obstante, volviendo al tema de Brad Malone, no pudo clasificar a los Cavs para los playoffs y bueno, pues es una de las temporadas en las que LeBron James no ha estado en la postemporada de la NBA. Aquí también quiero destacar que todos los entrenadores que hayan estado con LeBron James en la etapa de Cleveland Cavaliers, sobre todo en la primera, quiero destacar que también hay que tener en cuenta, no voy a ser ventajista, que los equipos de los Cleveland Cavaliers en aquellos años no eran especialmente buenos, porque aquí aparte de la figura del entrenador también hay que tener una buena dirección técnica, que te hagan un buen proyecto deportivo. Esto lo vimos con los Chicago Bulls, como Jerry Krause, aunque a muchos les duela, pero como Jerry Krause logró entender que tenían que rodear bien a Michael Jordan si querían conseguir cosas, si querían ganar partidos, ganar títulos. Esto lo supo entender la franquicia de los Chicago Bulls y fijaos en el resultado. Los Lakers también, bueno, pues entendieron esto con la llegada de Pau Gasol, etcétera. Tenían que rodear bien a Kobe Bryant y también, por ejemplo, con Shaq y Kobe en esa dupla que formaron durante muchos años en la franquicia californiana. Porque aparte de esa dupla tenían a, por ejemplo, Rick Fox, a Robert Horry, a Fisher, o sea que al final los Lakers no eran simplemente esa pareja, sino que era mucho más equipo de lo que mucha gente se piensa. Pero volviendo al tema de entrenadores de LeBron James, Paul Silas lo hizo muy bien en su etapa con los Charlotte Hornets, llegó a clasificar al equipo para playoffs y posteriormente fue contratado para hacer lo mismo con los Cleveland Cavaliers. ¿Qué pasó? Que por ejemplo en la primera temporada, en la 2003-2004, acabó con un récord de 35 victorias, 47 derrotas y a pesar del 34-30 de récord en temporada regular de la siguiente campaña no fue suficiente y los Cavs le despidieron para posteriormente sustituirle con Brendan Malone. El siguiente entrenador pertenece a la segunda etapa de LeBron James con los Cleveland Cavaliers y es David Blatt. Bien, de David Blatt quiero destacar que yo tengo una opinión muy personal de lo que supuso David Blatt en los Cleveland Cavaliers, del impacto que tuvo, etcétera, etcétera. Y aquí os voy a confesar una cosa. Yo soy muy negativo en cuanto a introducir un entrenador europeo, de baloncesto FIBA, en la NBA como head coach. Es decir, yo veo bien que, por ejemplo, lo que está haciendo Toronto Raptors, es decir, por ejemplo, Scariolo, y ahora muchos me dirán, no, pero es que entrena a la selección española, entonces no eres objetivo. Bueno, en mi opinión, lo que está haciendo Toronto Raptors es muy bueno. ¿Por qué? Porque a Scariolo no le han puesto como head coach. De head coach está Nick Nurse. Está como ayudante del head coach, ¿no? Está como una especie de segundo entrenador para
para, bueno, luego a lo mejor poder hacer una especie de transición y convertirse en un entrenador jefe. ¿Qué pasa con David Blatt? David Blatt gana la Copa de Europa contra el Real Madrid, lo estoy diciendo de memoria, pero creo recordar que fue con el Maccabi Tel Aviv, gana la Copa de Europa e inmediatamente se convierte en head coach de los Cleveland Cavaliers. Sí, los Cavs en ese año llegan a las finales de la NBA y sí, posiblemente muchos defienden que hubieran ganado el anillo si no se hubiera lesionado, por ejemplo, Kyrie Irving para el resto de las finales desde el segundo partido. Puede ser, pero yo quiero destacaros que hubo muchos problemas, muchas diferencias, hubo una falta de entendimiento jugadores-entrenador, el cambio del baloncesto FIBA al baloncesto NBA es muy brusco, sobre todo si te conviertes de la noche a la mañana de un entrenador de equipo europeo a un entrenador de equipo NBA, o sea, el baloncesto es totalmente diferente, es muy a tener en cuenta y creo que los Cleveland Cavaliers no lo pensaron. ¿Qué pasó? Sí, llegaron, como digo, a las finales, pero creo que fue más la inercia de tener a LeBron, a Kyrie y el equipo en general, que no era malo, que no era nada malo, que simplemente pues las direcciones y directrices que daba en aquel momento David Blatt. De hecho, en muchos partidos veíamos a LeBron James dar órdenes como si fuese él el head coach, Kyrie Irving también, ¿no? Como que los jugadores se autogestionaban y que cada vez pintaba menos David Blatt en el banquillo. Posteriormente, luego fue despedido en la siguiente temporada, pero sí que es verdad que en la 2016 pues se le dio ese anillo que consiguieron los Cleveland Cavaliers con esa tremenda remontada a los Golden State Warriors. De hecho, recuerdo que, por ejemplo, cuando se despidió a David Blatt del banquillo de los Cleveland Cavaliers, las razones que se dieron para justificar este movimiento fue la falta de ajuste con el personal de los Cavs y con su visión. O sea, aquí yo creo que, pues bueno, demuestra un poco lo que vengo diciendo sobre la figura de David Blatt. Luego, por ejemplo, tenemos a Mike Brown. Con Mike Brown sí que es verdad que los Cleveland también llegan a unas finales de la NBA en 2007, primeras finales de LeBron, finales que pierde, por cierto, contra Popovich y San Antonio Spurs. Pero quiero que tengáis en cuenta que, por ejemplo, Mike Brown llega como, bueno, pues el sucesor, o bueno, es el llamado a sustituir a Greg Popovich porque fue su discípulo, llega con una mentalidad defensiva a los Cleveland Cavaliers y en 5 temporadas entrenando a LeBron James llevó a los Cavs al menos a las finales de conferencia este cada temporada e incluso se presentó, como he dicho, a las finales en 2007. Mike Brown fue nombrado entrenador del año de la NBA en 2009, etcétera, etcétera, y con esto, ojo, estaréis diciendo, bueno, Mike Brown fue un muy buen entrenador, o sea, ganó el entrenador del año, que es el mérito mayor que se puede llevar un head coach en la NBA. No digo que no, de hecho, la relación que tuvo con LeBron James ejerció un papel fundamental, la franquicia tuvo un gran registro en una temporada con 66 victorias, 16 derrotas, pero aquí quiero destacaros ciertas cosas, y es que, por ejemplo, en 2007 los Cleveland Cavaliers llegan a las finales bajo el sistema LeBron James, es decir, dar el balón a LeBron James y ya está, y que LeBron James se ocupe. O sea, esos Cleveland Cavaliers del 2007 eran LeBron James y ya, o sea, y ya. Que sí, que había muchos jugadores a lo mejor que podían tener cierto talento, no digo que no, pero es que era dar el balón a LeBron James y que LeBron James se ocupara. ¿Qué pasó en las finales de 2007? 4-0 barrido los Cleveland Cavaliers frente a San Antonio Spurs. O sea, yo recuerdo declaraciones de esos San Antonio Spurs, ya no recuerdo si de Popovich, de Duncan, de Bruce Bowen, etcétera, pero que afirmaban que la intención de la defensa de San Antonio era parar la figura de LeBron James, porque sabían que si paraban a LeBron James, paraban a los Cavs. Y hay imágenes de esas finales en las que hay hasta 4 jugadores de San Antonio rodeando a LeBron James. O sea, fijaos el sistema que tenía Mike Brown para llegar a las finales y para intentar ganarlas en el 2007. Entonces, como digo, ganó el entrenador del año, pero con Mike Brown creo que hay que analizar un poco más allá que simplemente estadísticas o simplemente, pues bueno, premios que ha podido ganar a lo largo de su carrera deportiva. Porque en 2007, como digo, llegaron a las finales, hicieron una temporada increíble, pero los playoffs y las finales era sistema LeBron James, darle el balón a LeBron y que mi jugador franquicia, bueno,
bueno, pues se las arregle, porque es tan bueno que se las apaña. Que era un poco lo que hacía en su momento Doc Collins, y en Doc Collins yo tampoco tengo una imagen de mal entrenador, pero tampoco tengo una imagen de ser uno de los mejores entrenadores de la historia, como sí puedo tener esa imagen con Phil Jackson, con Popovich, con Auerbach, etcétera, etcétera, Pat Riley, y podemos seguir así infinidad de veces. Siguiente entrenador, este es reciente, Luke Walton, esta en su etapa con Los Ángeles Lakers. Y bueno, sin más, ¿no? Aquí podemos hacer una breve también comparativa con Mike Brown, porque Luke Walton fue el discípulo de Steve Kerr en los Golden State Warriors. Además destacó muchísimo su imagen como entrenador con esa ausencia que tuvo durante muchos partidos Steve Kerr. Luke Walton se hizo el head coach interino en aquel momento de los Golden State Warriors y supo llevar al equipo a más victorias, más éxitos, pero también hay que tener en cuenta que en aquel momento los Warriors eran un equipo que sabían a qué jugar, jugaban solos, simplemente tenían que gestionar ciertas cosas. Sí que es verdad que la lucha de egos fue importante, pero era un equipo que jugaba solo y realmente no tuvo mucho mérito. Luego llegó a Los Ángeles Lakers, tuvo que hacer frente a muchos egos, Jabal Magee, Michael Beasley, LeBron James, sin olvidar obviamente a la Young Squad con Lonzo Ball, con Brandon Ingram, con Kyle Kuzma. No fue el primer proyecto de verdad en el que tuvo que hacer frente a muchos egos, un proyecto en construcción que no sabían cómo jugar entre ellos mismos, me refiero a los jugadores. Esto, bueno, se veía en los primeros partidos con LeBron James, Kuzma, etc. Y hay que destacar que Luke Walton en su época con Los Ángeles Lakers, que fue breve, porque ya os digo, solo fueron 2 temporadas, tuvo un récord del 37,2% de victorias, es decir, 61 victorias, 103 derrotas. Hay que tener en cuenta, obviamente, que la segunda temporada con LeBron James en el banquillo, sí que es verdad que en temporada regular los Lakers, bueno, pues se consolidan como uno de los mejores equipos de la conferencia oeste. De hecho, creo que llegan a estar colocados en el primer puesto de la conferencia, pero desde que se lesiona LeBron, los Lakers se derrumban, se diluyen como azúcar en leche o en agua, como queráis decirlo, y Luke Walton se ve sobrepasado. Luego hay problemas con los egos de Jabal Magee, sobre todo de Michael Beasley, enfrentamientos en los vestuarios, etcétera, etcétera. Bueno, al final Luke Walton no logra estar a la altura de ese proyecto y termina marchándose a los Sacramento Kings, el equipo donde ahora mismo está. Y ya por último, los 2 entrenadores que quedan, ya lo sabréis, los 2 entrenadores con los que LeBron James ha ganado un anillo. En primer lugar, Tyronn Lue ha ganado 1 en 2016 con los Cleveland Cavaliers, y luego Spoelstra en Miami Heat, que ha ganado 2 de 4 finales. Bien, en primer lugar, Tyronn Lue, lo mismo que David Blatt, tengo una opinión muy fija con respecto a él. Creo que Tyronn Lue es más un gestor que un entrenador, lo digo así, creo que es más un gestor que un entrenador. Esto lo hemos podido ver en múltiples veces, y esto se ha visto porque muchas veces, al igual que pasaba con David Blatt, los jugadores se han autogestionado. Hemos visto muchas veces a LeBron James ejecutar un plan por él, como si fuese él el head coach y no Tyronn Lue. Entonces, y de hecho Tyronn Lue, por ejemplo, en Estados Unidos tiene mucha fama en esa época con Kyrie y LeBron en el equipo de ser más gestor que entrenador, que el que realmente, pues bueno, dictaminaba jugadas, las elegía, etcétera, era LeBron y Kyrie, pero que no era especialmente Tyronn Lue. Como gestor anímico, ¿es bueno? Muy bueno. No digo que no. De hecho, como gestor anímico diría que es de los mejores. Ahora, como entrenador, bueno. Y luego por otra parte está Erik Spoelstra, y ahora mismo os estaréis diciendo, pero bueno, si tú dices que Erik Spoelstra es un gran entrenador, que lo está haciendo enormemente bien este año, que para muchos es el head coach de la temporada. Sí, y yo me reafirmo en esta idea. Para mí, Erik Spoelstra es uno de los mejores entrenadores en este momento. O sea, es increíble lo que está haciendo con los Miami Heat, con estos Miami Heat sin grandes estrellas como tenía en el pasado con Bosh, con LeBron y con Wade. Y es precisamente esto lo que destaca en un grandísimo entrenador, es decir, que con un equipo quizás no exuberante en estrellas, ni exuberante en nivel espectacular, lleno de galácticos, por decirlo de alguna manera, realmente puede hacer grandísimas cosas. Y Erik Spoelstra lo está consiguiendo este año. O sea, no tiene a LeBron, no tiene a Wade, no tiene, por ejemplo, a Chris Bosh. Ha pasado una etapa, unos años de transición hasta llegar al punto donde estamos ahora, pero con Jimmy Butler, con Tyler Herro, con jugadores que han sido sus descubrimientos, como por ejemplo Adebayo, etcétera. Está con Kendrick Nunn,
está consiguiendo lo que está consiguiendo con Miami Heat, que es un gran nivel ofensivo, gran nivel defensivo, en general, en cómputo general, el equipo funciona, está tomando grandísimas decisiones y está demostrando ser un entrenador muy inteligente. Pero, claro, si hablamos de Erik Spoelstra en la etapa de LeBron James, aquí hay que tener en cuenta que Erik Spoelstra, por ejemplo, llega a Miami en la temporada 2008-2009. Tiene un buen récord, 43-39, llegan a perder la primera ronda en la conferencia oeste, es decir, caen eliminados en primera ronda, pero no tienen un récord negativo. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la 2010-2011, cuando llega LeBron y Bosh para formar ese Big Three con Dwayne Wade, es la tercera temporada de Spoelstra en la NBA, la tercera. Es decir, ahora mismo Spoelstra ha pasado muchas temporadas en la NBA. Estamos en la 2019-2020, por lo que podemos confirmar que está en la 12ª temporada como head coach de Miami Heat en la NBA, la temporada número 12. Cuando llegó LeBron James era su temporada número 3, era su tercera temporada. Y luego los siguientes 3 años que está LeBron, por ejemplo, en Miami Heat, es su cuarta, su quinta y su sexta. ¿Qué quiero decir con esto? El Erik Spoelstra que tuvo LeBron James en el banquillo no es el Spoelstra que vemos hoy en día. No es el mismo entrenador experimentado, con veteranía, que ya sabe cómo funcionan las cosas, no. No es lo mismo jugar tu tercera temporada como head coach de una franquicia NBA que tu temporada número 12. No es para nada lo mismo. Y realmente creo que estos Miami Heat achacaron mucho la falta de veteranía que tuvo en su momento Spoelstra. Tenían un equipazo y de hecho yo creo que la inercia de ese equipo y por lo que ganaba tanto fue sobre todo por el talento espectacular que lograron sumar en su plantilla durante estos años, sobre todo en la 2010-2011 hasta la 2013-2014, porque es que simplemente juntar a Wade, Bosh y LeBron, es que simplemente os dais cuenta de lo que juntaron en ese momento, es que era una barbaridad. Pero como digo, creo que con otro entrenador, creo que con Popovich, a lo mejor esas dos finales que llegan a perder los Miami Heat, pues no las llegan a perder. Sobre todo la de Dallas Mavericks. O sea, yo estoy convencido que la de Dallas Mavericks en 2010-2011 con otro entrenador no las pierden. Sé que fue también en parte culpa de Wade y de LeBron, no supieron entenderse. Recientemente se ha desvelado que, bueno, pues al final en aquel momento LeBron y Wade no sabían quién era el Batman ni quién era el Robin. Pero yo creo que con otro entrenador eso se pudo definir mucho antes, en temporada regular, y esas finales no se hubieran perdido. Las de, por ejemplo, contra San Antonio Spurs, bueno, aquí ya eran unas finales de tú a tú, más igualadas. Tenían a Danny Green, tenían a Kawhi, tenían a Ginobili, a Parker, a Duncan, aunque en la recta final de su carrera, pero era un equipazo, funcionaba muy bien colectivamente hablando, mucho mejor que los Miami Heat. Y Miami, repito, es que para mí Spoelstra es un grandísimo entrenador, pero en esa etapa le faltaba experiencia sobre todo de cara a partidos importantes finales. Y ya por último tenemos a Frank Vogel. Frank Vogel para mí es el mejor entrenador que ha tenido hasta el momento en su carrera deportiva LeBron James, y esto por ejemplo lo vemos en que realmente Frank Vogel con un equipo con Paul George, con Roy Hibbert, con Lance Stephenson, etcétera, con creo recordar George Hill y más jugadores, logró hacer grandísimas cosas con esos Indiana Pacers. O sea, si no existe en aquel momento Miami Heat con LeBron, Wade y Bosh, esos Indiana Pacers hubieran llegado a las finales de la NBA. Y en aquel momento Paul George no era el Paul George que conocemos hoy en día. Roy Hibbert, el mejor Roy Hibbert lo hemos visto con Frank Vogel en el banquillo. Los mejores Indiana Pacers de los últimos años los hemos visto con Frank Vogel en el banquillo. Frank Vogel al final logra impregnar, como buen entrenador que se precie, logra impregnar de su carácter y de su estilo NBA, de su estilo baloncestístico al equipo al que está entrenando. Le impregnó de su carácter, le dio cierta personalidad defensiva más que ofensiva, pero le dio esa personalidad que todo equipo debe de tener. Esos Indiana Pacers se caracterizaban por algo en particular, cosa que para mí me parece muy importante. Y bueno, pues no llegaron a más porque al final se toparon siempre con LeBron, Wade y Bosh y esos Miami Heat con Ray Allen en el banquillo, Ray Lewis, Norris Cole, etc. Pero esos Indiana Pacers eran espectaculares, eran brutales, una intensidad feroz, una defensa. Muchas veces lograron secar al Big Three, lograron secar a LeBron, lograron secar a Wade, y en ataque eran espectaculares, liderados por Paul George, o sea, espectaculares. Así que como digo, hasta el día de hoy para mí Frank Vogel es el mejor entrenador que ha tenido en su carrera deportiva LeBron James. Veremos a ver qué pasa, pero repito, para mí
siempre un proyecto ganador de una franquicia y bueno, una etapa exitosa de un jugador con un equipo. Al final ya sabéis, pues Bill Russell con los Celtics, Jordan con los Bulls, Kobe con los Lakers, etcétera, etcétera. Al final siempre está la figura del entrenador. El entrenador es muy importante y el entrenador es al final el que marca la diferencia de ganar anillos o no. Lo digo así porque al final es el que ve los partidos desde fuera. Es el que tiene que dar ese toque de frialdad cuando los jugadores más calientes están. Y Phil Jackson lo aportó en Chicago, lo aportó en los Lakers, Popovich lo aportó en San Antonio Spurs, Auerbach lo aportó, por ejemplo, en esos Boston Celtics. O sea, fijaos esos Boston Celtics que tuvieron que hacer frente a los Lakers de Jerry West, Will Chamberlain y Elgin Baylor. Que muchos no sois conscientes de esos Lakers, el talento que juntaron en aquel momento. O sea, Elgin Baylor, en aquel momento era el LeBron James de la época, era un adelantado a su tiempo. Y terminó sin ningún anillo. Will Chamberlain, ¿para qué os digo? Y Jerry West, espectacular, uno de los mejores bases de la historia de la NBA, y solo consiguió Jerry West un anillo. Pero repito, esta es mi opinión. Para mí el papel que ejerce el entrenador es muy importante, quizás de los que más diferencia marquen en la NBA. Pero bueno, es mi opinión, espero la vuestra aquí abajo, comentarme si estáis de acuerdo conmigo o en contra, argumentármelo. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. Man, I'm stressed out, where the booze be? I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid, a kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab a loose leaf. Everyone's like, who's he? Guess I'll give a new